Credibilidad y experiencia, responsabilidad periodística, economía, política, medio ambiente, cultura, valores y mucho más. Con el periodista Gilson Rodríguez. A partir de este momento, infórmese y participe. Bienvenidos. Muy buenos días, ¿cómo están? Es un placer que estén con nosotros en esta mañana ¿cuándo? De jueves. Jueves 2 de mayo. 2 de mayo, ayer la clase trabajadora, que somos todos obviamente, ¿verdad? Se manifestaron, dejaron un precedente, aunque yo siempre he tenido la duda si realmente esa clase trabajadora histórica, ¿no?, que peleó por los derechos, hoy mismo lo está haciendo. Estaba un poco haciendo una memoria de los 90, cuando entramos a la universidad y hicimos todo el tema periodístico desde la parte de la academia. Eran cosas increíbles, ¿no? Ahora vimos a un FMLN marchando, ¿verdad?, con la clase trabajadora. Habría que ver si le resurge nuevamente ese mote de revolucionario. Pero bueno, igual ayer, si no lo felicitamos, hoy lo hacemos, ¿verdad? Todos los que hacemos posible el ingreso económico de la familia y los motores de la economía y del crecimiento y el movimiento de este país, son los trabajadores, somos todos nosotros. Así que bueno, esta mañana vamos a conversar sobre algunos temas del país. Ya tenemos en el foro a Marvin Portillo. Él es asesor en comunicación estratégica. Por primera vez va a estar con nosotros, y qué bueno, ¿no? Necesitamos gente que conozca de más o menos estos temas que son claves en cuanto a los mensajes que se están mandando en el país. ¿Son los correctos o no? ¿Para quién van los mensajes? ¿Cómo se construyen? Si es que los mensajes que estamos escuchando son los que van a construir un país diferente o un país manipulado, que esto último es muy delicado. Y Jaime Ramírez Ortega, un invitado frecuente en el programa. Jaime, buenos días, ¿cómo está usted? Gracias, mi estimado Gilson, y un saludo a todos los amigos que nos ven, tanto local como internacionalmente. Un saludo para Vanessa, que ya se conectó, que está en Italia en estos momentos. Y qué bendición poder compartir con ustedes esta mañana la entrevista. Que Dios bendiga a nuestra patria, y un gusto tener aquí a mi buen amigo Marvin Portillo. Gracias. Marvin, ¿cómo está? Bienvenido, Marvin. Gracias, Gilson, gracias por invitarme, y un saludo a todos los televidentes. Esperamos hacer aportes positivos en el análisis de la situación de nuestro país. Yo creo que sí. Perdón, solo corregir, es Eva Valle, que está conectada desde Italia. Ya le van a llamar la atención a Jaime. Sí. Un saludo, Eva, desde El Salvador. Hay un tema también que yo creo que es importante valorarlo, y es el tema de Venezuela. El día de anteayer, ¿verdad?, el día martes, se generó un momento bastante complicado, difícil, como lo que se han estado viendo durante los últimos meses en Venezuela. Y es que hubo un conato de rebelión de parte de las Fuerzas Armadas, que son las que van a definir al final, ¿verdad?, si Nicolás Maduro continúa en el poder o no. Pero bueno, al margen de lo que pasa en Venezuela y de lo que se está sucediendo en este país sudamericano, ¿verdad?, ¿qué lecciones tenemos para nuestras tierras, para nuestro país, para nuestra área? Aquí obviamente hay una incidencia directa de los Estados Unidos, que está apoyando incansablemente la salida de Nicolás Maduro, con el apoyo a Juan Guaidó, un venezolano, ¿verdad?, un joven venezolano, que es el que ha tomado los Estados Unidos como la punta de lanza para hacer este cambio estratégico en este país petrolero, ¿verdad?, y que al final no ha logrado el objetivo. Por algunas razones, consideran algunos, y es porque hay dos países que también están empujando muy fuerte en el sur, y me refiero a China y a Rusia. Sin China y sin Rusia, posiblemente Estados Unidos ya hubiese ingresado sin ningún problema a Venezuela, pero hoy tiene que hacerlo desde adentro, ¿verdad?, sin mandar sus soldados,
porque con seguridad se metería en un problema ya mayor, ¿verdad? Con Rusia y China. Decía uno de los hombres claves del presidente Trump el día de ayer que estaba listo Nicolás Maduro para salir en un avión, ¿verdad? Ya estaba en pista, listo para subirse e irse de Venezuela, pero los rusos, dice, no lo dejaron que se fuera. Claro, bueno, yo creo que tú abordaste el tema desde la perspectiva de la intervención, pero analicemos esto. ¿Qué es lo que tiene Rusia? ¿Qué es lo que tiene China? Cuba mismo, que ustedes saben que muchos militares cubanos están casi dominando la milicia de Venezuela. Pero ¿qué es lo que tiene Cuba, China, Rusia y Estados Unidos en Venezuela? Bueno, lo que tienen al final son intereses. Intereses por dominar la región, intereses por dominar, digamos, el ingreso per cápita de Venezuela, dado que es uno de los países de Latinoamérica que más tiene petróleo. Es más, tenía las reservas más grandes de arena en petróleo. Lamentablemente, pues ya no produce lo que producía, definitivamente porque la economía ha venido en picada. Entonces, si lo que lo mueve son intereses, hay un principio internacional que creo que han violentado cada uno de los países. Por un lado, Estados Unidos está presionando para deponer en el cargo a Nicolás Maduro, pero por otro lado lo está reteniendo China y Rusia. Entonces aquí hay dos fuerzas que están definitivamente peleando por el poder, por los intereses, por supuesto, económicos que hay en Venezuela. Pero más allá de los intereses que puedan tener estos grandes países a favor o en contra de Venezuela, están los problemas internos que hoy por hoy tienen a Venezuela paralizado en todos los sectores, tanto en el sector productivo, en el sector económico, en el ingreso per cápita, en las necesidades que tiene cada venezolano hoy por hoy. Creo que para nadie es ajeno que la gente está comiendo la basura, los hospitales están cayendo, no hay medicamentos, no hay comida para abastecer al pueblo, no se ha permitido el ingreso de la ayuda internacional, y no me refiero a la ayuda que está mandando exclusivamente Estados Unidos, sino organismos internacionales que están tratando de llevar alimento a Venezuela y que lo prohíbe hoy por hoy el ingreso de esos alimentos Nicolás Maduro. La represión que está viviendo el pueblo, y quiero insistir en este tema, más allá de lo que pueda hacer Estados Unidos o China o Rusia internamente, de mantener a Nicolás Maduro, China y Rusia en el poder, y de Estados Unidos de tratar de promover digamos, toda una rebelión para que el pueblo se levante. Más allá de esto están las implicaciones del abuso de autoridad que están cometiendo el ejército. Que lo que pasa en Venezuela a nivel, digamos, problemas, por ejemplo, con la alimentación, la salud, han sido provocados a partir de la necesidad que tienen Estados Unidos y los otros países de controlar por eso digo, intereses, ¿verdad? Déjeme ir a un corte, Jaime, necesito mandar a un corte, vamos a hacer un ajuste, ¿verdad? Y regresamos unos pocos segundos, no nos cambie. Temas importantes esta mañana en el programa De Cerca, panel importante también para que podamos consultar y, digamos, hacer de este espacio también un foro de opiniones. Usted puede tener la oportunidad de dejar sus comentarios, ya tenemos muchos ahí y vamos a darles lectura más adelante. Ya regresamos. De Cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Bueno, ya estamos con ustedes nuevamente. Las disculpas del caso, tuvimos que mandar a hacer un corte un poco de emergencia, pero ya estamos nuevamente con ustedes, ¿verdad? Para seguir abordando el tema hemisférico. Este es un tema hemisférico, este es un tema de geopolítica que de repente no logramos entender y vamos únicamente con las imágenes y lo que dicen muchos medios de comunicación, ¿verdad? Que igual que aquí se manipula la información a diestra y siniestra de acuerdo a los intereses que haya, y las redes sociales hoy se prestan mucho a esto. Claro, déjame terminar la idea. Entonces, más allá de los intereses están los problemas internos. Eso no los puede resolver ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos. Esos son problemas internos que solamente los hermanos venezolanos los van a resolver. Pero bien, cuando el pueblo tiene hambre, cuando el pueblo sufre violencia estructural de parte de un gobierno legítimamente constituido, es evidente que la gente va a salir a la calle más allá de la intención o de las conspiraciones que puedan hacer los países. ¿Por qué? Porque la gente tiene hambre, y cuando la gente tiene hambre va a salir. Y esto es lo que está ocurriendo en Venezuela. Claro,
si, digamos, si el socialismo del siglo XXI hubiera sido mejor o brillante que el capitalismo, pues hubiera podido darle una respuesta ante tanta necesidad que hoy por hoy tiene sumergido en la pobreza y en la miseria a Venezuela. Si hubieran administrado sabiamente los recursos, si hubieran explotado de mejor manera la extracción de petróleo, si se hubieran posesionado y hacer mejores contratos a nivel internacional con compradores internacionales, creo yo que la economía fuera siempre en alzada y no hacia abajo como ha venido en los últimos 13 años en Venezuela. Solo por decirte algo, en el tiempo que Hugo Chávez gobernó Venezuela, el barril del petróleo llegó alrededor de, no me recuerdo, casi los $100. Esto implicaba que le entraban a borbollones millones y millones y millones y millones de dólares a Venezuela. Ahora, la gran pregunta es, ¿dónde están todos esos millones? ¿En qué los invirtieron? ¿Cómo mejoraron la infraestructura para extraer petróleo? ¿Cómo mejoraron las economías? No lo hicieron. Lo que hicieron fue justamente lo contrario hacia donde los encaminó el destino, que fue expropiar a los grandes productores en Venezuela. Y al expropiar a los productores, lo que hicieron fue justamente decapitar su economía, porque es evidente que solamente los que pueden producir o los que saben producir son los que generan empleo, son los que generan riqueza. Claro, debe de haber una intervención del Estado en el sentido de controlar que no haya evasión fiscal, que no haya explotación de los recursos de manera excesiva. Pero cuando no se tienen todos estos controles, es evidente que la falta de experiencia fue lo que los ha llevado al fracaso económico. Así que el socialismo no ha sido una respuesta positiva para ese país, al menos en principio, porque lo que le dieron solo fue el dulce a las personas al inicio, que les ayudaban en una cosa, que mejoraron los niveles de salario, que redujeron incluso el tiempo laboral. Si ustedes se recuerdan, redujeron el tiempo laboral. Y está claro que una persona con mayor tiempo para ocio va a tener mayor tiempo para planear cosas malas. Pero si la gente se tiene ocupada pagándole un salario digno, pues es evidente que va a ser un país productivo. Pero cuando llevas por ese camino al país, era evidente que esta catástrofe, hoy por hoy, era anunciada porque ellos mismos la planearon de esta manera. Yo quisiera poner, digamos, otro punto sobre la mesa. Es que existe la idea, y Gilson mencionaba, de que la crisis venezolana ha sido provocada. Pero la pregunta es, ¿quién la provocó? Si fue provocada por elementos externos o fue provocada por precisamente un régimen que se enquistó en el poder, que manipuló o administró mal los recursos, los cuantiosos recursos petroleros y naturales que tenía Venezuela, y que no rendía cuentas ante su población de cómo estaba haciendo uso de esos recursos. Entonces, es cierto y es evidente que los Estados Unidos tienen intereses estratégicos no solo en Venezuela, sino en el mundo, en toda la parte sur y en todo el mundo. Pero yo dudo mucho que la crisis venezolana haya sido provocada desde afuera. Yo creo que lo que ha sucedido es que ante la situación de crisis, la población venezolana se levanta, renuncia y busca apoyos. Y encuentra esos apoyos en los países que tienen intereses en Venezuela. Y lo mismo está sucediendo con el régimen. O sea, los rusos y los chinos no están queriendo ayudar al régimen de Maduro porque se interesen en la población venezolana. Ellos también tienen intereses estratégicos en los recursos venezolanos. O sea, aquí no estamos hablando de que los buenos países quieran ayudar a los buenos venezolanos. No, los países las potencias siempre tienen intereses estratégicos en los países que tienen recursos minerales. Pero yo no creo que la crisis venezolana haya sido provocada desde afuera. Creo que la crisis venezolana la provocó precisamente un sistema económico y social que es el socialismo y que ha fracasado en todos los países, bajo todas las culturas, en todos los regímenes y en todo tiempo que ha sido aplicado. Desde Rusia hasta los países que formaban la extinta Unión Soviética, los países satélites, el comunismo y el socialismo fue cayendo en efecto de dominó. Si los únicos que han quedado con un comunismo
puro y que por cierto, o un socialismo puro y sus poblaciones están siendo reprimidas, es Corea del Norte. China ha soltado la parte, digamos, económica del socialismo y se ha convertido en un país prácticamente capitalista. Híbrido. Sí, una mezcla rara, pero que les ha funcionado. Les ha funcionado. Les ha funcionado. Y Cuba, que también, y le hizo guiños a los Estados Unidos, al imperio de los Estados Unidos, cuando era Obama presidente, fue a Cuba. Y Cuba comenzó a hacer reformas de tendencia capitalista. Pero lo que pasa en Cuba es lo mismo que pasa en Venezuela. ¿Qué es eso? Una dictadura. Entonces las dictaduras socialistas no han funcionado ni van a funcionar. No han funcionado en el pasado, ni van a funcionar en el presente, ni van a funcionar en el futuro. El socialismo ya demostró que es un sistema incapaz de llevarle a sus pueblos un mínimo de progreso. Pero esto es, digamos, si lo miramos únicamente interno. Yo no sé si estoy equivocado, pero creo que también las condiciones que se generan desde afuera por el petróleo venezolano han tenido mucho que ver en todo esto. Sí, ellos se montan en esa situación, pero no quiere decir que la provoquen. Por ejemplo, se le empieza a un país a hacer un boicot en cuanto a sus recursos, al ingreso. Imagínense, por ejemplo, que hubo un momento que no había ni tan siquiera papel higiénico en los estantes de los supermercados, ¿verdad? Papel higiénico que no producía Venezuela. Venezuela produce petróleo, sí. que lo administran Sin mal, embargo, que lo regalan a todo mundo, y eso es un problema al final. Pues, sin embargo, mismo Salvador, aquí hay grupos económicos que se han beneficiado de ese petróleo de Venezuela. Claro. Y que vamos a hablar de eso, porque tropicalizar, por ejemplo, el tema de Venezuela a nuestros países, yo creo que eso es lo más importante de estos espacios, sí. Porque si no, digamos, ¿cómo repetir esa experiencia? O no repetirlo, ¿verdad? Evitar. Sí, pero mire, pero es que existe, yo creo que una idea un poco distorsionada de pensar que los sectores económicos venezolanos provocaron la crisis, como decía Maduro, que culpaba a los sectores productivos venezolanos y les imponía multas. Y no creo que eso sea... El interés del empresario es la utilidad, ¿verdad? Y un empresario, sea venezolano, chino, salvadoreño, de donde sea, lo que necesita es un ambiente para poder generar trabajo, producir y ganar utilidades. Entonces, no van a ser los empresarios venezolanos, digo pues, tan contrarios a la naturaleza del empresario, de reprimir su producción para hacer caer a un gobierno. Eso no lo hacen los empresarios. Porque lo que buscan al final es justamente las utilidades. Así es. Pero más allá de esto... Eso es su principal motivación. Pero más allá de esto está el tema de las expropiaciones de las empresas, que era el sector productivo. Café, leche, alimentos, papel higiénico, pastas de dientes, eso lo producían ahí. Una guerra declarada del régimen contra el sector privado. Pero eso lo producían ahí, Gilson, el papel higiénico, las pastas de dientes, todos los commodities. Los estaba produciendo Venezuela, a excepción de algunos commodities que venían de Colombia, no sé si de Brasil, porque no se puede autosostener completamente el país, porque justamente lo que decíamos, es un país que produce petróleo, que esa es su mayor riqueza. Sin embargo, si se hubiera fortalecido la empresa privada, manteniendo siempre, por supuesto, vigilada, como lo hace cualquier gobierno en el mundo, dentro ¿verdad? Del marco legal. Dentro del marco legal, ¿verdad? Las reglas claras del juego, ¿verdad? E incluso podía Hugo Chávez decirle, miren, la utilidad ahora se va a ir con tanto de impuestos, ¿verdad? Allí dependía si el sector productivo que estaba en ese momento decidía si aceptaba o no esas nuevas reglas del juego. Pero era mejor imponer un impuesto que expropiar las empresas. Bueno, y ahí hay otra lección para El Salvador. Un gobierno de cualquier naturaleza que sea no puede gobernar o no puede mantener una economía vigente si se pelea con su sector privado. Productivo. El sector productivo es el que genera empleo, el que genera riqueza, el que genera bienestar. Y si un gobierno llega y ve como su enemigo principal al sector productivo, entonces ese gobierno lo que está haciendo es condenando a su pueblo a la miseria. La posición del país respecto a Venezuela, ¿cuál debe ser, cuál es el ideal, digamos, que deberíamos tener como país respecto a Venezuela? ¿El qué? No solamente como salvadoreños, sino también como el mismo gobierno, los partidos políticos, el nuevo gobierno,
que va a asumir este próximo 1 de junio. ¿Cuál debe ser la posición? Bueno, perdón, yo creo que el presidente electo ya dio a conocer su posición respecto a Venezuela. Y a mí me parece la correcta. Creo que el gobierno de El Salvador debe alejarse de cualquier dictadura, sea de derecha o de izquierda. Ahí no hay una cuestión de ideología, sino una cuestión de adhesión, de solidaridad con un pueblo que está sufriendo. Y si el pueblo venezolano está sufriendo, yo no vería con buenos ojos que el gobierno salvadoreño esté apoyando ese régimen, como lo ha hecho hasta ahora el gobierno saliente. No, y fíjate una cosa bien interesante, Gilson, creo que tu pregunta es muy atinada. Ves al presidente de El Salvador manifestándose en contra de la intervención de los Estados Unidos en Venezuela y condenando el aspecto golpista que se le quiere dar en teoría a Venezuela, que quieren deponer a Nicolás Maduro. Esa fue la carta y el comunicado oficial del presidente de El Salvador. Es decir, que el presidente de El Salvador está bien preocupado por Venezuela, pero no está preocupado por los policías que aquí mueren, no está preocupado por los soldados que mueren, no está preocupado por los 3 niños o 4 niños que desaparecen a diario producto del AMPA, del crimen organizado, de las pandillas. No está preocupado porque nuestra economía está deplorable, no está preocupado porque El Salvador va en picada, no está preocupado porque no se genera el suficiente empleo, no está preocupado por atraer inversión extranjera, no está preocupado por consolidar una economía sólida en El Salvador, y está preocupado por plantear una política económica exterior que beneficie la posición de El Salvador con respecto al hemisferio. No está preocupado por avanzar a la alianza, a la prosperidad, que tanto la necesitamos. No está preocupado por tratar de bajar los índices de violencia en El Salvador para oír un presidente que diga, estamos preocupados por la muerte de los salvadoreños que están muriendo a manos de las pandillas. No dice, estamos preocupados por aquel soldado que ofreció su vida en la calle. Y esto para mí, de un presidente, es sumamente preocupante. ¿No crees que tenemos ausencia? ¿No crees que también ese posicionamiento, Jaime, es una posición bastante, digamos, parcializada en cuanto a que es la tendencia, es la corriente la que podría estar provocando su comentario? No. Digo, porque al final dice, miren, no está preocupado en nada de eso y le interesa más Venezuela. Es decir, vaya, no sé, hagamos un balance. Al final esa no es una posición como muy parcializada, digo. Vaya, hagamos un balance. En los 5 años, ¿cuáles han sido las intervenciones públicas del señor presidente con respecto a este tema álgido? De seguridad, por ejemplo, en El Salvador. Cuando comenzó, no ha habido. Es más, tuvo que cambiar al ministro de Seguridad porque nunca le dio resultado. Cambió al director de la Policía Nacional Civil. Lo que hizo fue reprimir, atacar el efecto, pero no la causa del problema de las pandillas. Y esto es lo más preocupante. Entonces creo yo que si en 5 años no estuvo preocupado por el país, no creo que sea una posición parcializada, sino más bien que hasta el último momento sigue estando preocupado más por Venezuela que por el mismo país. Y más aún, Jaime, en que en su discurso de toma de posesión, el presidente dijo, me voy a poner al frente del combate de la delincuencia, al frente de la seguridad. Lo hemos visto más ausente que cualquiera otro, ¿verdad? Lo que hicieron fue desmantelar incluso las unidades operativas tácticas de la policía. Pero ¿por qué es tanto la preocupación por Venezuela? Es que sí hay un interés. No, es que eso sí hay un interés. Sí hay un interés. Y el interés hay un interés particular, obviamente, del frente respecto a Venezuela. Sí. Pero yo no sé si es caer en la trampa de las redes y al final de las tendencias, Jaime, considerar, por ejemplo, que en absoluto no hay ningún interés porque cambie este país. Yo no sé si habría algún gobierno o algún interesado en que este país realmente sucumba en la miseria y en la desgracia. Yo no sé si quiero hacer aquí una especie de balance, ¿verdad? Yo creo que Jaime nos está diciendo que hay interés del gobierno en que haya más delincuencia, en que la economía fracase, etcétera, etcétera. Lo que él está diciendo es que no se ha demostrado la preocupación por esos temas del país como la que se muestra de apoyo al régimen de Maduro. O sea que debería ser, al contrario, debería ser una preocupación más grande por los problemas del país, sin dejar de hacer. Si ellos ideológicamente apoyan al régimen de Maduro. ¿Podría ser una precondición o una condición prefabricada para que hoy, digamos, las tendencias y las opiniones se generen
de cierta manera y no de otra. No, porque, vaya, pongo un ejemplo. ¿Cuál es el interés real del gobierno del FMLN? Porque no habla en nombre de la República de El Salvador, aunque sí lo hace como presidente, no obstante no lo hace en nombre de todos los salvadoreños. En lo particular, lo digo, ¿verdad? ¿Cuál es el interés? Bueno, yo creo que para nadie es desconocido los negocios que tiene el FMLN con Alba Petróleo. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, bajo ese esquema se van a mover. Esos son los intereses que los mueven. Y producto de que hoy muchas de esas familias hoy son millonarias y que hasta juegan golf, es justamente los negocios con Alba. Entonces, yo me pregunto, ¿en qué momento pensaron cuando estaban en el monte comiéndose una tortilla tostada con queso, que algún día iban a jugar golf, iban a vivir en mansiones de millonarios? No sé en qué momento. Ahora, la gran pregunta surge a partir de lo siguiente. ¿Cuál es el recurso económico que les ha permitido hoy tener lo que tienen, si producto del salario como funcionarios públicos no es posible que puedan tener una membresía de golf, por decir algo? Solo por poner un ejemplo. No estoy mencionando a nadie en particular, solo me refiero al juego de golf que juegan los millonarios, pues. En El Salvador, sí. En El Salvador, ¿verdad? Es un juego de clase alta. De clase bien alta. Entonces, ¿cuáles son los recursos que lo llevaron ahí? Porque un funcionario, por mucho que gane en El Salvador, que uno de los que más gana es el expresidente de la Asamblea Legislativa, que gana como $7,000 al mes. Es el salario fijo, ¿verdad? Es el salario fijo. Más viáticos. Más los emolumentos adicionales. Emolumentos de gastos de representación. De gastos de representación. Aún teniendo eso, no es posible que pueda comprar una casa de $700,000 a alguien de ellos. Entonces, ¿cuáles son los intereses? Al final concluimos, es el interés Alba. Que por cierto, muchos de estos millones se fueron para empresas offshore en Panamá, que drenaron estos recursos de aquí hacia allá, que venían triangulados de Venezuela hacia El Salvador con la economía mixta. ¿Tú te recuerdas? Y que parte de ese dinero para formar la economía mixta fue utilizado del FODES. Y lo pueden investigar. ¿Y por qué la Corte de Cuentas no dice nada sobre estos temas? Entonces, estas son las cosas que deben de investigarse. ¿En qué condición queda entonces el país en caso, por ejemplo, que se cumpla el régimen de Maduro en Venezuela, Marvin? Bueno, al país no le va a pasar nada, pues. Si Venezuela cambia el régimen por una democracia, lo que vamos a tener tal vez es un aliado, pero el país tiene que salir adelante por su propio esfuerzo. Bueno, entonces le cambio la pregunta. ¿En qué condición va a quedar el frente y la relación del frente con Venezuela, sobre todo con el vínculo Alba Petróleos, ¿verdad? Alba Alimentos, el grupo Alba, con Venezuela, al momento de que caiga el régimen? Bueno, evidentemente van a perder ese apoyo, pero yo creo que no les importa ya mucho, porque como bien decía Jaime, el dinero ya lo sacaron. El dinero ya lo sacaron y para ellos Venezuela ya no es tan importante como antes, en ese aspecto, Jaime. Ya no es tan importante. Ellos saben bien que el régimen de Maduro tiene los días contados. El posicionamiento del gobierno es más moral es más ideológico. Es más ideológico que estratégico a nivel, digamos, de soporte económico. Sí, además las empresas Alba se ha sabido que están en una situación casi de quiebra técnica, pues. O sea, ellos pero ya que es estratégico también. Ellos están ya como liquidando, digamos, esa operación. Pero que es estratégico también. Y ya los maletines negros con el dinero ya salieron de El Salvador. Ellos ya tienen para vivir su vida jugando golf todos los días. Y no en El Salvador, sino en cualquier país del mundo donde ellos quieran. Decía Jaime. Y es estratégico también justamente buscar la quiebra de estas empresas, ¿verdad? Porque al buscar la quiebra técnica te quitas varias obligaciones de proveedores locales, internacionales y también de impuestos, y te es más fácil drenar el dinero o sacarlo para invertirlo en otro lugar. Hay una deuda que debe pagar el país. En este negocio y eso es lo que es preocupante, del petróleo hay involucradas alcaldías que no son, digamos, diferentes a la operación del Estado. Son del Estado, son salvadoreñas. Quien firmaron fueron alcaldes en nombre de alcaldías, en nombre de consejos municipales, que deben de responder en algún momento para pagar deudas adquiridas. Entonces, eso es mucho más allá. Sí, no, pero las deudas las adquiere la Asociación Alba Petróleo, no las alcaldías. O sea, las alcaldías no tienen que responder a deudas de Alba Petróleo, sino a Alba Petróleo. Pero lo que tú has dicho es a excepción de la economía mixta. No, lo que tú has dicho es lo siguiente, es que han succionado recursos
de los contribuyentes de los municipios gobernados por las alcaldías del FMLN y se lo han pasado a ALBA. Ese dinero ya se perdió. No lo van a reponer ni lo van a devolver. Ese dinero ya los contribuyentes ya se los quitaron a los contribuyentes para alimentar, así es, las empresas de Alba Petróleo. Pero las alcaldías no están en deuda con Venezuela, sino es Alba Petróleo. Y yo creo que es una deuda que ya están ellos liquidando, no, y que no van a pagar. Que no van a pagar, y cuando venga el cobro de parte de Venezuela, no va a existir ya Alba. O sea, es una manera de haciendo una especie de resumen. Pero es el ¿Qué mensaje nos queda a nosotros como país, Marvin y Jaime? ¿Qué mensaje nos queda como país? Yo le puse al tema de este primer bloque, ¿verdad?, el espejo de Venezuela, para mirarnos como país. ¿Qué nos queda a nosotros como país para tomar ejemplos? Lo primero es y lo reitero, es una dictadura, una concentración del poder en una sola persona, en un solo partido que gobierne y manipule todas las instituciones y se salte los límites del Estado de Derecho, no le conviene a ningún país. Y en El Salvador nosotros los ciudadanos tenemos que tener cuidado de que aquí los gobiernos no abusen de su poder y debemos de mantener siempre un control ciudadano constante, firme e inteligente. No debemos dormirnos porque estas situaciones uno las puede ver que son muy lejanas, es decir, la gente a veces dice, a mí que me dejen trabajar y con eso basta. No basta con eso. Si queremos mantener siempre nuestras fuentes de empleo y nuestro trabajo y que podamos salir a la calle cada día a ganarnos el pan de nuestros hijos, tenemos que estar vigilantes de que el poder político no abuse y que no haya una concentración del poder para que no se conforme una dictadura en El Salvador. Porque lo que está pasando en Venezuela no nació ayer. Hugo Chávez llegó con elecciones democráticas a Venezuela. Él fue electo democráticamente y la gente creyó en Hugo Chávez. Y Hugo Chávez se presentó como la esperanza para los venezolanos. Llegó un momento donde la gente ya no creía en los partidos políticos. Correcto, está exactamente lo mismo. En un contexto parecido al Salvador, ¿no? Entonces él apareció como un redentor de la sociedad venezolana. El primer periodo, digamos que la pasó más o menos, pero luego creyó él que solo él podía hacer eso. Y entonces, con la ayuda de Cuba, se inquistó en el poder y si estuviera vivo, seguiría gobernando en Venezuela. Entonces, ese es el peligro de descuidarse. La sociedad civil no debe descuidarse de lo que están haciendo sus gobernantes. Los gobiernos, las dictaduras nacen de manera democrática, decía alguien. Y a veces no es culpa del dictador, sino de quien lo consiente y a veces lo impulsa a eso. Yo por eso decía en uno de mis videos, la derecha política y la oposición política, los partidos que después del 3 de febrero pasaron a oposición política, no deben rendirse genuflexamente ante el nuevo gobierno. No deben ponerse a la orden. Miren, los salvadoreños ya pasamos experiencias políticas y ya no podemos darle cheques en blanco a ningún gobernante. No podemos darle ni el beneficio de la duda. Tenemos que esperar para ver cuáles son sus planes de gobierno, cuáles son sus proyectos, cuál es su actitud, si tienen un verdadero carácter democrático, y entonces se les puede dar el apoyo, pero a priori y acríticamente no. Entonces, si la oposición política en El Salvador se rinde ante el nuevo gobierno, se inclina ante él, a priori y acríticamente, si llegamos a tener una dictadura en El Salvador, Dios no lo quiera, Dios nos libre, pero si la llegáramos a tener, la culpa no va a estar solo en el gobierno, sino en los que no pudieron ejercer contrapesos políticos en su momento. Jaime. Bien, la verdad es que tenemos que vernos en ese espejo en el cual la economía está completamente quebrada en Venezuela, la gente se está muriendo de hambre. Creo que en El Salvador tenemos algo parecido, ¿verdad? Porque pienso que deben de haber familias que están pasando duras situaciones. Hoy mismo yo estuve visitando unas familias extremadamente pobres y me doy cuenta que la pobreza en El Salvador es una cosa que no la vemos porque quizás nos movemos a veces en sitios donde
hay abundancia, relativamente, digamos, como los centros comerciales o un comedorcito que haya por aquí cerca, aquí donde nosotros tenemos aquí este local donde estamos grabando, podemos ir a comer ahí a un local que nos cueste $2.50 el plato, pero ver tanta pobreza concentrada en familias que no tienen dónde dormir, familias que el piso es completamente de tierra, no tienen electricidad, no tienen agua potable, y me dice la señora, la que yo fui a visitar, necesito $1 para vivir, me dijo. Entonces yo le dije, le voy a dejar tanto para que viva tantos días. Entonces, ver tanta pobreza y miseria en El Salvador, uno se pregunta, ¿de quién es culpa esto? Entonces al final te lleva a pensar que producto de la miseria, la violencia, la falta de oportunidades, el problema de inseguridad que hay en El Salvador no es tanto porque llegue un gobierno malo, sino por la cantidad de corrupción acumulada que se ha venido dando en El Salvador, y que nadie ha dicho nada porque el pueblo ha sido genuflexo, porque los ciudadanos no hemos hecho auditorías, porque no hemos pedido rendición de cuentas, porque no hemos pedido transparencia de los bienes públicos. Pero hoy hemos llegado a un punto en el que los salvadoreños debemos de ser más enérgicos con este tema y meternos. ¿Y por qué el mal y la corrupción avanzan en El Salvador, Gilson? Porque los hombres buenos no intervienen, porque las mujeres buenas no intervienen. Pero este es el momento de intervenir y decir, bueno, queremos sacar adelante El Salvador. Evidentemente no lo va a hacer solo el presidente únicamente con la intervención de su gabinete de gobierno. Se requiere que todas las fuerzas vivas coincidamos en planes estratégicos que beneficien a todos los salvadoreños y que no solo beneficien a un sector como lo hizo Arena durante 20 años, que solo gobernó para la clase oligárquica de este país, o como lo hizo el FMLN, que lo hizo solamente para sus familias, para sus agnados más próximos, donde se volvieron millonarios un grupo de personas que antes no tenían recursos y que vivían en zonas populares, pero que construyeron las champas, construyeron sus mansiones sobre las champas de los ricos, sobre las champas de los pobres. Y donde muchas familias dejaron de percibir agua, energía eléctrica, porque justamente ellos fueron a construir en esos lugares. Entonces, no podemos tolerar lo mismo. Y si el salvadoreño está pensando que este nuevo gobierno va a ser diferente, pues, como dice Marvin, hay que esperar. Y si hay algo malo que haga o que esté haciendo, hay que decirlo. ¿Y por qué nos vamos a atar? Porque no queremos más de lo mismo. Pero hasta el momento no se ha visto algo diferente. Yo no he visto algo diferente. A excepción de que la toma de posesión va a ser en una plaza pública. ¿Eso es positivo? Sí. Pero ahora veamos cuánto se va a gastar. ¿Se va a gastar lo mismo? No, se va a gastar un poco más. Ahora, la gran pregunta es, si todo fuera parejo, vea, preguntémonos, ¿será que esa toma de posesión, el pueblo también va a poderse sentarse en el banquete de etiqueta donde se van a sentar todos los que vienen a la toma de posesión, como los presidentes y los diplomáticos? ¿Van a comer caviar como van a comer ellos? ¿Van a tomarse una copita de vino como se la van a tomar ellos? ¿O será que el pueblo salvadoreño que va a estar ahí en la toma de posesión solo le van a dar una bolsa de agua? Entonces, ahí no hay entonces equidad, no hay equidad. Y aunque les duela a algunos escuchar esto, pero es la verdad, al final los ricos o los que tienen el poder solamente se van a entender entre ellos. Al pueblo solo lo utilizan como una estrategia para llegar al poder, pero cuando ya están en el poder, se olvidan de aquel que lo llevó al poder. Por eso es importante que no le demos un cheque en blanco a ningún presidente, ni a ningún gobernante. Tenemos que vigilarlos. Y si el presidente Nayib Bukele tiene buenas ideas para sacar adelante El Salvador, pues sería un error no apoyarlo. Pero también sería un error decirle sí a todo. Y es aquí donde debemos de hacer el punto de equilibrio. Ok, déjenme ir a un corte comercial. Vamos a regresar con ese tema y el tema de seguridad. Nos faltan un par de minutos nada más. Pero creo que es importante también valorarlo, ¿no? Aunque tenemos todavía un par de días antes de que tome posición el nuevo gobierno, para poder valorar algunas cosas. Por ejemplo, ya dijo, miren, no coman ansias, ya estoy a punto de dar a conocer algunos nombres de quienes me van a acompañar en el gabinete. Me imagino que cuando ustedes hablan de queremos ver muestras, se refieren más o menos a eso, ¿verdad? Por ejemplo, comenzar a ver quién es el que va a ser parte de su gabinete, quién va a ver el tema de seguridad, quién va a ver el tema de la hacienda pública, quién va a ver el tema estratégico de crecimiento del país. Más o menos creo que por ahí va la cosa. Vamos a un corte, regresamos y gracias por estar con nosotros y compartir la entrevista de cerca, tanto en redes sociales, pero también a los que nos ven en televisión.
Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Ya regresamos. Con el periodista Gilson Rodríguez. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en el programa De Cerca. Estamos ya con ustedes. Gracias también por compartir. Ya el programa ha sido compartido más de 130 veces. Eso significa que usted está siendo parte importante también para que más salvadoreños puedan informarse y puedan dar su opinión respecto a lo que pasa en el país. Esta mañana abordamos algunos temas, pero quiero introducir un tema a la agenda que también creo es muy importante. Mis invitados han hablado mucho sobre el tema del comportamiento del país, de los partidos políticos, de la clase política, ¿verdad? De la sociedad misma ante la asunción del nuevo gobierno, ¿no? Y el control que ejerce el nuevo presidente en el país a todo nivel, redes sociales. Bueno, los políticos ciertamente no hayan cómo reaccionar y eso lo manifiestan públicamente y se deja entrever en cada comentario que hacen, porque cualquier cosa que digan en contra que la gente considera del nuevo gobierno, obviamente van a tener una arremetida, ¿no? Y esto ha provocado de alguna manera también que nadie diga nada. Incluso la empresa privada, que ha sido eternamente muy acuiciosa, ¿verdad? Por lo menos con los gobiernos del frente lo fue, pero hoy hemos visto una empresa privada bastante callada, considerando nada más el apoyo al nuevo presidente, pero nada, digamos, en cuestión de contradecir el discurso del presidente. ¿A qué se debe esto entonces? Pregunto, Marvin. Bueno, yo creo que hay varios factores, pero el principal factor es el miedo, es el temor. Los partidos políticos evidentemente le tienen temor a la popularidad del nuevo presidente o del presidente electo, que ya dentro de un mes va a ser presidente de todos los salvadoreños. Y yo creo que los partidos políticos están temerosos, ¿sí? No expectantes, no, están temerosos. Y creo que han recibido líneas en el sentido de ponerse a las órdenes del señor presidente. Y yo creo que eso es un error. Yo creo que los partidos políticos, incluso, hago un paréntesis aquí, uno de los aspirantes a dirigir el COENA, en una entrevista reciente, apareció publicada en un medio de los más prestigiosos, decía que él no quería que su partido fuera llamado de oposición. Entonces yo me pregunto, ¿de qué va a ser? No es partido de gobierno y no es de oposición, ¿qué va a hacer entonces? Entonces, ante la popularidad que tiene, porque no hay que desconocer que el presidente electo tiene una gran popularidad. El hecho del 53% de los votantes le dieron su aval, pues. De los presidentes más votados. Sí, de los más votados. Así es, eso nadie se lo quita. Pero el asunto es que no por eso la oposición se va a enconchar, se va a callar. La oposición debería de estar ya perfilando una agenda de país para presentarle al nuevo gobierno. Y yo creo que el sector productivo debería estar haciendo lo mismo, perfilando una agenda de país para presentársela al nuevo gobierno y a partir de esa primera propuesta comenzar a trabajar para resolver los grandes problemas nacionales. El presidente tendrá su plan, ¿verdad? Y habría que ver a quién pone en las carteras claves, digamos, del gobierno, que eso está por esperar, ¿ves? Aparentemente, yo supe de una fuente la semana pasada que todavía no tenían configurado totalmente el gabinete. Le faltaba un 40%. O sea, como que no hay mucha gente que se quiere meter también a apoyar ese movimiento. Entonces, ese es un problema. Bueno, gente sí hay, gente con capacidad es el problema. Yo dudo, yo creo que en El Salvador hay mucha gente con capacidad, sí, pero esa gente con capacidad no quiere estar exactamente, en política. A lo que me refiero es que hay muchos que hoy sí son amigos del presidente y justamente incluso hasta los enemigos que lo criticaron muchísimo hoy se han puesto con una posición genuflexa como decirle aquí estoy, póngame. Esos sobran, pues, los oportunistas. Es muy probable, pero el asunto está en que no hemos visto que la oposición política le ponga las cartas sobre la mesa al presidente. ¿Le tiene también miedo entonces la empresa privada a Nayib Bukele? Yo creo que la empresa privada está siendo más cautelosa
de lo que ha sido en otras ocasiones. Que nunca se había visto una postura de la empresa privada de esta manera. Pues porque su rol debe ser más enérgico. Es decir, gobierno, aquí estoy. Yo soy clave para sacar adelante la economía de El Salvador. Sentémonos, platiquémonos. No obstante, lo primero que hizo el presidente electo no fue sentarse con el sector productivo, sino hacer una gira internacional. O sea, como que si la prioridad en esos momentos no era para él los problemas de nación, sino más bien ir a hacer un lobby internacional para conseguir apoyos internacionales, lo cual es bueno y es estratégico. No obstante, creo yo que era más importante sentarse con los diferentes sectores de El Salvador, que hasta la fecha no ha ocurrido, creo yo, y creo que también me parece muy preocupante. Por lo menos no público. Yo creo que hasta por lo menos no se ha sentado con los empresarios. Por lo menos no público. Vaya, Ahora, está bien, yo te tomo la palabra, al menos no público. Es posiblemente que lo haya hecho en privado, no lo sé. Sin embargo, ya se hubiera sabido de esas noticias. No obstante, creo importante, insisto, que antes de la toma de posesión, el presidente electo tiene que reunirse con las diferentes fuerzas vivas, incluyendo los partidos políticos de oposición, que son claves para la gobernabilidad. Ahora hay que tener presente algo también, vea. El sector privado en el último ENADE le entregó a los 4 candidatos a la presidencia una propuesta de nación. La Cámara de Comercio recibió a cada uno de los candidatos también y les hizo un planteamiento también de propuesta. Lo que no se ha visto es que se esté impulsando eso. O sea, que el sector privado esté impulsando esas propuestas que están contenidas en esos documentos. Ok, muy bien. Otro tema para cerrar el programa, el tema de los partidos políticos. El Frente ya tiene tres figuras inscritas como candidatos. Fue un poco como de bajo perfil en la inscripción de Gerson Martínez, ¿verdad? Que fue la última que conocemos. Gerson Martínez, Aristides Valencia y el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, que a propósito le sacan una foto ahí con un empresario muy fuerte, un crítico de todos los gobiernos del Frente, ¿verdad? Y le sacan una foto ahí jugando golf en uno de esos espacios de desarrollo estratégico del país, ¿verdad? Que le hacen un daño enorme al medio ambiente. Y no es que las cosas hay que decirlas como son, sí, ¿verdad? La construcción de este campo de golf del Encanto en San José Villanueva dejó sin agua una cantidad de comunidades increíble. Y el vicepresidente aparece jugando golf, bueno, por lo menos no jugando, pero en un carrito a la par de el dueño o quien por lo menos construyó, porque ese campo de golf creo que ya fue vendido a una empresa guatemalteca. Pero bueno, los partidos políticos, ¿en qué están? ¿Cómo están? ¿Para dónde van? Y es que si realmente van a lograr sobrevivir a este contexto del que estamos hablando, de donde Nayib Bukele tiene el control, por lo menos hasta ahora, de lo que pasa en el país. Bueno, mire, yo creo, esta es una visión muy personal. Yo creo que después de las elecciones, el FMLN quedó herido de muerte. Bueno, si no es que está muerto ya. Si no es que está ya sepultado. Sí. Pero sí, el FMLN es el que salió, digamos, más apaleado de la última elección. Y yo creo que el presidente electo, cuando sea presidente, va a buscar de alguna manera ir desmontando todo lo que el Frente hizo durante sus 2 gobiernos. Ahorita el Frente está en una situación también de internas o preparando sus elecciones internas, en lo que se perfila es una división de ese partido. Porque si no queda, pienso yo, como director o como secretario general del partido, el vicepresidente, él se va a apartar del Frente y va a hacer su propio movimiento. Pero como sea que se divida en 2 o 3 partes, o 4, el Frente, yo creo que el Frente ha dejado de ser lo que fue. Es decir, el Frente ya no va a figurar como una fuerza política importante. Y creo que a Arena le ha pasado algo parecido, ¿verdad? Arena también está en una situación prácticamente de división interna, en donde ahí hay intereses de un grupo, digamos, mercantilista dentro de Arena y del grupo político, ¿verdad? Y esa división se vio incluso en la elección del candidato presidencial de Arena. Entonces creo que está por verse la situación del partido Arena, pero yo creo que Arena ha renunciado ya a ser el partido que represente la derecha salvadoreña. Yo creo que Arena ha pasado a la historia,
después del 3F, igualmente, y que ya no hay, para mí pues no sería sabio tratar de rescatar un partido que él mismo se ha encargado él mismo de irse desgastando. Veamos los hechos. Perdieron las elecciones contra Mauricio Funes. Y después hubo ahí un contubernio oscuro con acuerdos bajo la mesa entre el que era el presidente en ese momento, Tony Saca, que hoy está en el sector 9, y el presidente entrante, que era Mauricio Funes. Y eso se supo. Después perdieron las elecciones ante Sánchez Serén, que es el peor candidato que el Frente pudo haber presentado para una presidencial. Y le perdieron. Y ahora pierden las elecciones ante Nayib Bukele, haciendo la peor de las campañas políticas, comunicacionalmente hablando, que ha hecho Arena en su historia. Entonces, decían los abuelos, ¿verdad? La tercera es la vencida. Ya lleva 3 derrotas al hilo. Entonces, la Arena de ahora ya no tiene esa capacidad que tenía la Arena de antes. Ha quedado, para mí, Arena ha quedado anulada como la representante del sector de la derecha. Y no creo yo que logre recuperarse. Y los esfuerzos que hagan por recuperar esta Arena de ahora serán desgastantes e inútiles. Y si Arena no representa al sector que representó de la derecha, como usted lo dice, ¿quién asume ese rol? ¿Gana? Pregunto. No, tampoco. No, ningún partido político. Tampoco. Somos los ciudadanos. La oposición de derecha le va a tocar hacerla al ciudadano, ya sea individualmente o organizado, a través de movimientos, de instituciones, de organismos, de ataques de pensamiento o individualmente. Pero ya los partidos políticos ya han dejado de representar. No, y además entender que la realidad política en El Salvador cambió. Está claro que el trabajo territorial sí es importante por el contacto humano que se debe tener con la población, pero hemos llegado a la era de las elecciones virtuales, es decir, donde puedes ganar una elección con una muy buena campaña y con una muy buena estrategia comunicacional por medio de las redes sociales. Es evidente que Nayib Bukele dio cátedra de ese tema y, ¿por qué no decirlo? Incluso le ganó en vaca a todos, ¿verdad? Y en contra de todos los pronósticos. Todos los pronósticos decían que él iba a ganar. No, en contra de todos los pronósticos, con todos los obstáculos que le pusieron para llegar a ser presidente. En contra de todos los obstáculos. Los pronósticos, todas las encuestas lo daban por ganado. No, los pronósticos para poder hacer obstáculos, ¿verdad? Que le incluyeron una gran cantidad de obstáculos, eso al final, pues logró ganar. Ahora, ¿qué tenemos? Un presidente que surge producto de la corrupción, producto del desgaste político natural de los partidos, producto del abuso de los recursos públicos que han hecho los políticos en los últimos 30 años, producto de las malas políticas nacionales e internacionales que han hecho y producto del nepotismo y los despilfarros que han tenido estos partidos políticos en los últimos 30 años. De eso la gente estaba descontenta. ¿Y por qué no decirlo? Creo que la gran mayoría de salvadoreños estamos descontentos de ellos. Sin embargo, aún así, le siguió dando el voto de confianza, en el caso de Arena, su voto duro, porque mantuvo al menos 800,000. No, pero perdió 800,000 votos, más del pero 40% perdió alrededor de 500,000 de votos. El FMLN perdió 1,000,000 de votos. 70% de su votación. Pero ese, digamos, es el voto duro que tienen estos dos partidos, ¿verdad? Que la gente que siempre va a votar por Arena, independientemente de lo que ha hecho históricamente, o votan por el FMLN. Así se decía siempre, Jaime. No, el voto duro, me refiero cambiaron. al voto duro, no los simpatizantes. Los simpatizantes se fueron con Nayib Bukele, tanto de Arena como del FMLN. Los simpatizantes se fueron. ¿Por qué? Porque son aquellos que ya no estaban contentos, porque ellos mismos generaron ese ambiente negativo en la población. Ahora, lo que dice Malvin es evidente. El FMLN está sepultado. Arena está con un pie en el sarcófago y con un pie queriendo resucitar. Es decir, lo tienen con tanque de oxígeno. ¿Por qué no decirlo? Con tanque de oxígeno. Y es evidente que este Arena que está ahorita no va a resolver los problemas en las elecciones venideras del 2021. Ni el FMLN, aunque ganara las elecciones con el ministro de Gobernación, que es el señor Aristides Valencia,
tampoco va a hacer las cosas diferentes porque es más de lo mismo. Y si ganara Hugo Martínez, igual es más de lo mismo. No va Hugo Martínez, va Gerson Martínez. No, si se llegase a inscribir, pero ya dijo que no, ¿verdad? Sería más de lo mismo. ¿Por qué? Porque representa la pérdida reciente del FMLN, no porque él sea un mal candidato. Creo que era el mejor candidato, pero en los peores tiempos del FMLN. Ahora, si llegase Óscar Ortiz, sería siempre más de lo mismo. ¿Por qué? Porque no se están aperturando, no están viendo la democratización, como decía Marvin, que debe de haber hoy, como lo ha hecho Nuevas Ideas, como lo dijo Nayib Bukele, por ejemplo, que se aparta un poco de Nuevas Ideas para darle espacio a toda la juventud. Y si alguien es líder, lo dijo con mucha sabiduría Nayib Bukele, si alguien es líder, dijo, pues métase, compita, y si gana es porque fue líder, y si no ganó es porque nunca lo fue. Creo que esa es la inteligencia comunicacional que deben de tomar los partidos políticos, pero yo no creo que ni el FMLN ni Arena hoy por hoy estén preparados para aperturarse de esa manera como se está aperturando Nuevas Ideas. Y este es el gran error que están cometiendo. Mire, yo quiero poner un punto en eso. Yo creo que los partidos políticos tradicionales, el gran error, aparte de eso que mencionaba él y la corrupción y el desgaste que hace estar haciendo gobierno, el gran error de los partidos políticos, llámese Arena o FMLN, es que se desconectaron totalmente de las necesidades de la población. Ellos no entienden ya cuáles son las reales o las verdaderas necesidades del pueblo. Entonces hay un divorcio total entre la cúpula de los partidos y sus votantes, entre la dirigencia de los partidos y la gente a la que ellos dicen representar. Jaime mencionaba hace un rato de que los nuevos ricos de izquierda no se acuerdan cuando estaban tal vez comiendo tortilla con queso. Tortilla con queso. Y hoy andan jugando golf. El problema de Arena es que también le pasa lo mismo. Pero no es que no. Arena nunca comió tortilla pero con no queso. Es que te refieras a nadie en particular con el golf. Estoy hablando de la dirigencia. Entonces, ellos no tienen conciencia de las necesidades reales de la población porque no las han vivido, no las están sufriendo. Ellos no saben lo que es que les falta el agua 6, 7 días. Ellos no saben lo que es pasar sin trabajar 8, 9 meses. Ellos no saben lo que es andar en un bus con la exposición de ser asaltado o hasta asesinado en ¿Por un qué bus? debería ser entonces diferente al presidente Bukele si tampoco ha sufrido esas impertinencias del tiempo? Yo no estoy diciendo que sea diferente. No, yo no estoy diciendo que él sea diferente. Estoy diciendo que los dos partidos tradicionales, porque él es un jugador nuevo, digamos, en esto, pero los dos partidos tradicionales y sus dirigencias se desvincularon y se desconectaron y no pudieron comunicarse con esa población votante o con su voto duro porque hicieron campañas a la antigua, pues, ¿verdad? Y ahora la comunicación es a través de las redes. Sí. Y entonces ellos se descuidaron de eso y creyeron, les guste o no les guste, se descuidaron de eso, y lo que dice Jaime es muy cierto, pues el presidente electo resultó electo precisamente porque se supo comunicar con la gente a través de los canales con los que la gente se comunica hoy todos los días, y a diario y a cada rato, que son las redes sociales. Pero yo no digo que él sea diferente en el sentido de que él conozca la pobreza o las necesidades. Yo creo que tampoco las conoce. Pero lo que estoy diciendo es que estos dos partidos se desconectaron totalmente de la población y especialmente de la clase media. La clase media ya no se siente que ha pagado los platos durante los últimos 10 todas las políticas económicas han sido sostenidas sobre los hombros de la clase media. Los subsidios, las ayudas, los impuestos, los paquetes escolares, todo eso viene, el impuesto a la gasolina, todo eso recae sobre los hombros de la clase media. Y cuando la clase media era una clase emergente, ahora es una clase como que han, no sé, pues como que han querido volverla otra vez clase baja. Entonces el salvadoreño siempre aspira a prosperar. Y si yo tengo un partido político que no representa mis aspiraciones, simplemente le quito mi apoyo. Y eso creo que le pasó a los partidos. Ok, muy bien, mis amigos, muchas gracias. No abordamos el tema de seguridad, el tiempo se nos terminó, pero vamos a dejarlo
en la agenda para la próxima semana, si les parece, para que abordemos el tema de seguridad, que es un tema también importante. Conocimos el comunicado del presidente donde decía, aunque Jaime dice que el presidente no se ha comunicado, pero emitió un comunicado, ¿verdad?, donde consideraba algunos puntos, entre ellos es que las pandillas están presionando al nuevo gobierno para que se siente a negociar y que le presentaron algunos puntos de los que ellos creen que el gobierno debe de cumplir, y entre ellos es bajarle la presión en el tema de la persecución a nivel de país, pero además de bajarle control al tema de las cárceles, desde donde durante muchos años se ha generado todo este desfalco, ¿no? De donde planifican y hacen toda la parte, digamos, estratégica. Así que el presidente dijo, miren, ya le han mandado una petición al nuevo presidente. Habría que ver, Nayib no se ha pronunciado al respecto todavía, ¿verdad?, sobre si es cierto o no es cierto, que las pandillas ya le mandaron un pliego de peticiones. Habría que ver hacia dónde vamos y cómo vamos. Me imagino que el gobierno actual se quería quitar un poco la presión que tiene encima, para que, bueno, porque había una arremetida, o hay una arremetida en contra de este gobierno, que la gente considera que no resolvió el tema de seguridad, un tema prioritario, pero además el tema de seguridad es un tema súper complejo, difícil, que le llega como una papa caliente, demasiado caliente, al nuevo gobierno. Y vamos a esperar al final cómo termina. Así que ese tema lo abordamos la próxima semana. ¿Les parece? Okay. Muy bien. Gracias, Jaime. Gracias también a Marvin por hacer el espacio y venir conmigo esta mañana a hacer un punto, digamos, de equilibrio entre este hombre que cree que este gobierno hizo todo mal, ¿verdad? Y yo que creo que hay que de repente mirar un poco... No creo que él hizo todo mal. Matices. No, creo que hay programas que los hizo muy bien. Pues lo que sucede es que le dieron más prioridad a otras cosas. Eso fue. La lista de prioridades no fue bien definida o distribuida equitativamente. Ok, muy bien. Gracias. Bueno, que Dios bendiga esta gracias, nación Marvin. Gracias a ti, y este programa. Le agradecemos, le invitamos que nos veamos mañana a las 7 de la mañana para que abordemos temas importantes del país, y a las 7:30 de la noche la emisión estelar de ITV Noticias con Claudia Martínez. Buenos días. Esto fue De Cerca con el periodista Gilson Rodríguez. Hasta la próxima.